Hola chicos, buenos días. Aquí Luis. Hoy día le voy a hablar un poquito sobre JSON. Creo que es importante conocer cómo usar el formato JSON para empaquetar datos y utilizarlo en microcontroladores, especialmente en el ambiente Arduino para enviar los datos de nuestros sensores, de nuestra aplicación a sistemas de datos más avanzados, como puede ser Node-RED o como puede ser otros servicios en el cloud que podrían estar ustedes utilizando en alguno de sus proyectos. Entonces, para comenzar nuestra presentación, la agenda que tenemos es bien cortita. Vamos a hablar rápidamente qué es JSON. Vamos a mostrarle algunas de las estructuras de datos en JSON para que ustedes tengan una idea cómo lo uso en JSON. Hablar de serialización versus deserialización. Y de ahí vamos a crear un primer proyecto con Arduino para generar un JSON y poder enviarlo vía serial. Y lo que vamos a hacer vía serial, vamos a tener a Node-RED en la misma computadora en Windows recibiendo ese JSON vía puerto serial y vamos a visualizar las variables que contiene ese JSON en el Node-RED, en el dashboard. Para nuestro próximo video, pues lo que vamos a estar haciendo es, vamos a utilizar una librería mucho más avanzada para crear nuestros JSON y vamos a estar enviando un JSON tal vez un poco más real con algunos sensores, alguna información que capturemos de un ESP32 que va a estar conectado al Wi-Fi, lo vamos a estar enviando vía MQTT y en Node-RED vamos a estar visualizando las variables que vamos a estar capturando. ¿Ok? Entonces para comenzar nuestra presentación vamos a hablarle de forma rápida qué es JSON. Pues JSON no es más que un acrónimo que significa JavaScript Object Notation. ¿Ok? Básicamente el JSON es una forma sencilla para almacenar y transmitir datos estructurados que están basados en texto. Esto se logra mediante el uso de una sintaxis muy simple que puede almacenar fácilmente cualquier tipo de información que van desde números, cadenas, matrices y objetos, únicamente utilizando, como ustedes pueden ver, texto. También es posible hacer cosas mucho más complejas con JSON, como anidar matrices y objetos. Una vez que ya tenemos un JSON creado, pues es muy fácil enviarlo a una aplicación y poder decodificar la información que contiene este JSON. Entonces, algunas de las ventajas más importantes que tiene el JSON, como ustedes pueden ver, es que es muy compacto, es muy fácil de leer y escribir por las computadoras, por los software que vamos a utilizar, por los microcontroladores y por las personas. Es muy fácil entenderlo. Entonces, bueno, JSON se usa en una infinidad de aplicaciones, en aplicaciones web, para enviar y recibir información entre el servidor y el explorador que normalmente utilizamos para ver nuestras páginas web. También, obviamente, como les decía, en este mundo de los microcontroladores del IoT, pues también es muy común ver que se usan el JSON. En muchos software de configuración de bases de datos, como por ejemplo Grafana, ustedes van a ver que Grafana todo se configura a través de JSON. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿qué compone un JSON? Este JSON que estamos mostrando aquí es uno bien simple. Si se dan cuenta, el JSON comienza por abrir una llave, luego dentro de esa llave y cerrarla al final, como pueden ver aquí, y dentro de esa llave vamos a tener lo que son parejas que se llaman key y el valor, el key y el valor. Entonces, fundamentalmente noten acá que las key pues están encerradas siempre entre comillas, ¿ok? Y básicamente definen tal vez el nombre o el acrónimo de la variable que vamos a estar asociándole a ella. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en este JSON, tenemos que nuestra primera key o nuestra primera pareja es el nombre y obviamente después le sigue el dos puntos y como es un nombre que es un string, pues tiene que estar encerrado entre comillas. Si se dan cuenta que las llaves o key aquí van a estar separados entre coma, ¿ok? Si vamos, por ejemplo, dentro de ese JSON a integrar la edad de una persona, pues esa pareja, pues, o esa key se escribe entre comillas, como en los años, ¿no? Dos puntos, el valor
entero en año. Entonces, ese es un ejemplo muy simple de lo que sería un JSON, ¿ok? Pero además de estos valores que ustedes están viendo acá, pues se pueden almacenar otro tipo de datos internamente dentro del JSON, como puede ser, eh, por ejemplo, un arreglo. Un arreglo va a estar entre corchetes y puede estar dentro de ese JSON. ¿Ok? También puede haber valores que sean nulos, como por ejemplo aquí carro o car, que es del tipo nulo, no tiene ningún tipo de información. Es que digamos, si queremos guardar en una base de datos o en algún tipo de lugar la información sobre una persona, de la edad, el nombre y si tiene carro o no, entonces es muy fácil hacerlo con un JSON definiendo el nombre, definiendo la edad y definiendo un campo que defina si tiene carro o no. Entonces, esta es la forma más simple de mostrar un JSON, ¿ok? Luego, pues le quiero hablar lo que es el proceso de serialización versus deserialización, ¿ok? Entonces, básicamente en ciencias de la computación, la serialización es el proceso de convertir una estructura de datos que está en la memoria, no sé, puede ser de un microcontrolador, de una computadora, en una serie de bytes que luego se pueden almacenar y transmitir. Por el contrario, la deserialización, pues es el proceso de convertir esa serie de bytes que ya están en una estructura de datos y llevarlos a memoria. Como ustedes pueden ver acá, aquí tenemos, por ejemplo, digamos que tenemos como variables en la memoria de un microcontrolador, pues almacenado, digamos, un sensor que sería, en este caso, un GPS. ¿Ok? Y sabe que el GPS tiene latitud y longitud y queremos tenemos esa data, o sea, tenemos el sensor que se llama GPS, ¿ok? Pero podría ser, no sé, sensor de temperatura, por ejemplo. Entonces, por eso es importante tener que el nombre del sensor, en este caso es GPS, y va a ser de tipo string. También tal vez queremos tener el tiempo, que el tiempo aquí está codificado, ¿ok? Y va a ser un número, tal vez en este caso long, eh, y lo vamos a tener por acá, ¿no? Entonces, la data en este caso sería la latitud y la longitud que estamos leyendo del GPS y sería tal vez lo tendríamos dentro del microcontrolador como una especie de un arreglo. Entonces, el proceso de serialización sería tomar toda esta data que la tenemos en memoria, ¿ok? Y convertirla a este formato que es el JSON, o sea, con las llaves abiertas, llave abierta al principio, llave cerrada al final, y tendríamos que el primer elemento de nuestro JSON sería el tipo de sensor, en este caso, como ya saben, es un GPS y como sería un string. Luego el tiempo, el momento en que tal vez estamos capturando esa latitud y esa longitud, pues lo queremos también almacenar, tal vez en una memoria SD o lo queremos enviar en tiempo real y tal vez necesitamos que el tiempo esté integrado en esa estructura de datos. Y después vendría la data, y como se dan cuenta, la data es de tipo un arreglo, ¿ok? Y el arreglo básicamente pues es abrir el corchete con los dos números separados por coma, ¿ok? Y ya ese sencillamente sería un JSON que tendríamos configurado y listo para enviar o guardar en alguna base de datos, por ejemplo. Entonces, otros ejemplos de estructuras JSON, bueno, este primero ya lo habíamos visto antes, ¿no? Es el caso del GPS, el sensor tipo GPS, el tiempo, después la data que simboliza aquí la latitud y la longitud, ¿ok? Dentro de un arreglo. Recuerden, en este caso el JSON se puede mostrar de forma lineal, pero cuando el JSON es muy grande, pues ustedes normalmente lo van a ver en este formato así, ¿ok? Todo puesto de forma vertical. Y si se dan cuenta, siempre cada campo se separa por una coma, ¿ok? ¿Ya? Entonces aquí hay otro JSON un poco más interesante, un poco más complejo. Si se dan cuenta, este es el objeto principal, es donde se abre la llave y al final se cierra la llave. Si se dan cuenta, entonces este objeto principal tiene un arreglo con dos objetos dentro. El arreglo sería door windows, ¿ok? Dos puntos, se abre corchete y aquí viene el primer objeto que define
cierta información acerca de esas dos windows. Y aquí estas son las parejas, o sea, donde está la key y el valor, ¿ok? ID, style, la altura, el ancho, el tipo de pared, ¿ok? Otras cosas, información, la locación. Si se dan cuenta aquí, pues en este caso la locación es de un tipo arreglo, ¿no? Las dimensiones, si están o no, falso. Entonces ese es el primer objeto que vamos a tener dentro de este arreglo, ¿ok? Si se dan cuenta, ¿por qué es un arreglo? Porque abre con corchete y aquí viene el primer objeto. Entonces, como ese arreglo tiene varios objetos dentro, cada objeto cuando termina tiene que estar separado por una coma, ¿ok? Y aquí comienza el segundo objeto que tiene diferentes campos que lo identifican o que dan información acerca de ese objeto. Entonces, esto es muy fácil de leer. Obviamente también si vamos a tomar esa información y mostrarla tal vez en un programa, pues también es relativamente fácil extraer estos campos y mostrarlos tal vez en lugares independientes, en un dashboard o en algo que le muestre al cliente información sobre un producto. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros en Arduino para crear nuestro primer JSON? ¿Ok? Vamos a crear tres variables para almacenar números aleatorios. En este caso yo no voy a estar usando ningún tipo de sensor, sencillamente porque no los tengo aquí a mano y me toma un poco más de tiempo conectar sensores reales aquí y ver lo que y hacer los que cambien, ¿no? Entonces creamos tres variables que van a almacenar números que se van a generar de forma aleatoria. Entonces, para poder enviar nuestro JSON, pues tenemos que tener un buffer de tipo char para guardar el JSON. Y vamos a usar eh, una función que se llama snprintf para poder compactar nuestro JSON, para darle formato a nuestro JSON. Yo no me voy a enfocar ahora en explicarle cómo funciona el snprintf. Yo realmente no soy un experto, pero sí entiendo cómo funciona con bastante precisión. Pero bueno, la idea es crear un JSON de este tipo, o sea, abriendo llave, donde vamos a tener el primer campo que va a ser la temperatura, ¿ve? Va entre comillas, dos puntos, el valor lo tenemos que meter aquí, es una coma, porque ya viene el próximo campo que sería el voltaje, ¿ok? También que el campo este se define entre comillas, dos puntos el valor y luego le sigue la humedad. Entonces, el programa de Arduino que hicimos es extremadamente simple. Vamos a utilizar la función random para, para la temperatura, el voltaje y la humedad. Y en este caso la función random nos da la opción de que el valor esté randomizado entre dos números. Por ejemplo, la temperatura entre 250 y 300, el voltaje entre 20 y 40 y la humedad entre 80 y 100. Entonces vamos a crear la variable buffer, ¿ok? O buff, y le pusimos que es un arreglo de 100, pero en realidad no se necesitan 100 y creo que me excedí aquí, que en realidad este string que queremos armar con JSON, pues lo que ocupa son como 62 bytes. No era tan necesario, pero no importa que lo hagamos más grande. Si lo hacemos muy corto, pues entonces nos va a quedar truncado a la hora de imprimir el JSON. Entonces, usando esta función snprintf, pues primero hay que pasarle el buffer donde vamos a guardar, la variable buffer donde vamos a guardar. Después hay que decirle, ok, de qué tamaño es ese buffer para que él sepa qué tamaño es el que tiene para poder acomodar toda la información que necesitamos. Y de ahí viene la parte donde se formatean las variables. Si alguien quiere profundizar sobre esta función snprintf, yo les recomiendo que busquen en la internet de cómo es que se pueden formatear diferentes valores, si es que son decimales, si es que son enteros. Pero bueno, de esta manera lo que vamos a hacer es imprimir este buffer vía serial y vamos a tener ahí nuestro primer simple JSON. Ok, entonces aquí yo tengo el programa, el mismo programa que ustedes vieron. Ok, y aquí lo que voy a hacer es imprimir vía serial el buffer. Y le puse un delay de 2 segundos para que esté enviando vía serial cada 2 segundos esta información. Ok, vamos a ver el puerto serial aquí. Aquí lo tenemos. Ya ustedes pueden ver cómo aquí está llegando la temperatura. Ok, esto es nuestro primer JSON. Entonces, en el segundo video que voy a hacer, les voy a mostrar cómo vamos a capturar este JSON en Node-RED que está corriendo en esta computadora. Ok,
y vamos a mostrar la información de la temperatura, el voltaje y la humedad en el dashboard. Pero antes de terminar el video, yo quería mostrarle un JSON que nosotros tenemos. En este caso, Ever, que los dos hemos trabajado juntos en un proyecto de Modbus Box, pues Ever se le ocurrió la grandiosa idea de utilizar JSON para almacenar, ¿cómo se llama? Los esclavos Modbus que nosotros vamos a tener en la Modbus Box. La Modbus Box, yo le he hablado mucho a ustedes de ella y la Modbus Box básicamente corre en un ESP32. Entonces lo hicimos lo más flexible posible de forma tal de que el usuario pueda editar ese JSON, cargarlo vía web a la Modbus Box y ahí poder que la Modbus Box sea capaz de cargar la cantidad de esclavos que vamos a tener, las variables, los registros. Lo que quiero es que vean es qué interesante está este JSON. Esta es una herramienta online que te permite editar los JSON de forma fácil, porque cuando el JSON es muy complejo, pues nos podemos equivocar, o sea, a la hora de darle la estructura, porque si nos faltó un corchete, nos faltó una coma, pues sencillamente pues el JSON no va a funcionar, no va a ser posible de que la aplicación donde lo vamos a utilizar lo lea correctamente. Entonces lo que quiero que vean aquí es que el JSON comienza, que creamos, aquí no está desplegado totalmente, comienza por la llave y se cierra por una llave. Después el JSON tiene un campo aquí que define cuál es la versión de nuestro JSON. Ok, si se dan cuenta está entre comillas. Ok, y aquí le pusimos la versión también entre comillas y viene una coma y entonces viene un campo que se llama los esclavos y el esclavo no es más que un arreglo de objetos que vamos a tener aquí. Ahora, si queremos ver el primer objeto aquí, lo vamos a desplegar. Si se dan cuenta, el primer objeto en este caso sería también otro objeto. Si vamos aquí a donde termina ese objeto es bastante largo, termina al final, pero bueno, no vamos a extendernos hasta allá abajo. Si se dan cuenta, ese objeto pues tiene arreglos y otros objetos dentro, ¿no? Y el primer objeto sería aquí, o el primer par sería la ID del esclavo, que es un número, el tipo que es un BFD, el, el tipo de el manufacturer o el fabricante, el modelo, en este caso porque estamos definiendo aquí un BFD, los valores de baud rate soportado. Aquí vienen ciertas funciones. Bueno, esto es, si se dan cuenta, es un JSON bien complejo. Bueno, este JSON bien complejo se le carga al SP32 y el SP32 con el programa que hizo Ever es capaz de decodificar esto fácilmente y mostrarlo en la página web y además que el programa funcione, tome los datos más importantes que necesitamos de este JSON. Entonces esto es muy fácil de leer a nuestra vista, ¿no? Y entenderlo, aunque sí ya le digo que cuando es extremadamente complejo, lo ideal es utilizar un software que nos diga si es que nos faltó o sea, el formato del JSON está correcto, porque fácilmente nos podemos equivocar. Por ejemplo, si le quito la coma aquí, ya se dan cuenta que me está dando aquí un error. ¿Ok? Entonces, esas cositas, pues, es importante tenerlas en cuenta. Entonces, este es la primera parte del video. ¿Ok? Voy a terminarlo justo acá y la segunda parte, pues, va a ser mostrarles a ustedes, mostrarles em, cómo recibir este JSON que tenemos aquí a vía serial y mostrarlo en Node-RED. ¿Ok? Muchas gracias.